Hola, muy buenas muchachos y espero que estén muy bien. Por acá con un nuevo amplificador de audio, el cual posee cuatro salidas en clase H y está realizado en base al integrado RSN 309 W44, el cual es el que pueden apreciar ahí. Desde que se inició este canal hemos presentado muchos amplificadores de audio, pero en este caso es especial ya que es la primera vez que trabajamos con un integrado de la familia RSN, que si bien puede parecer a un STK, son completamente diferentes. Como podemos ver, de ahí tenemos todo el amplificador realizado en una PCB, la cual fue mandada a fabricar en JLS PCB. No, mentira, esta es una PCB reciclada en la cual se realizó todo el montaje siguiendo el diagrama esquemático que veremos a continuación. Bueno muchachos, por acá tenemos el diagrama completo para llevar a cabo el montaje del amplificador de 4 canales en clase H con el integrado RSN 309 W44, el cual es un tanto complejo, pero no es tan así. Solo requiere paciencia y un poco de tiempo para realizar todas las conexiones necesarias sin cometer algún error, ya que este integrado posee 26 pines y un error de conexión en algunos de ellos, y posiblemente el integrado RSN pase a una mejor vida. Este diagrama esquemático lo obtuve realizando ingeniería inversa de una PCB donde se encontraba este integrado, ya que si ustedes buscan en la red no hay mucha información sobre este integrado más que algunos diagramas incompletos que a la final no aportan mucho al montaje del amplificador. Es por ello que me dediqué a conseguir una placa prestada donde se consiguiera este integrado montado para realizar esta ingeniería inversa. Y a partir de los pocos diagramas incompletos que se consiguen en la red, logré obtener los voltajes necesarios para el correcto funcionamiento del amplificador. Por acá podemos ver las cuatro entradas de audio, la cual cada una corresponde a un canal. Como podemos ver aquí se las indico. El pin 26 es la entrada 1, el cual sale en el pin 1, y aquí iría al parlante, y así sucesivamente con las demás entradas. Según los pocos diagramas que conseguí en internet, dos de sus salidas corresponden corresponden a dos subwoofers, y las dos restantes corresponden a unos parlantes medios o de alta frecuencia, pero desconozco totalmente cuál de las dos sería, ya que por ejemplo la salida 1 y 2 corresponderían bien sea a dos salidas hacia subwoofer o dos salidas hacia parlante de frecuencia alta y media. En mi caso he realizado pruebas de funcionamiento tanto en los canales 1 y 2 como en los 3 y 4 y no he notado diferencia alguna. Siento que los cuatro canales entregan la misma potencia. Como ya mencioné, el amplificador posee cuatro canales, los cuales son completamente independientes unos de los otros, por lo que, por ejemplo, en mi caso estoy utilizando dos canales para alimentar dos parlantes de frecuencia alta y media, y las otras dos entradas restantes para alimentar dos subwoofers, ya que pretendo realizar un sistema 2.1 con este integrado. Solo que en mi caso estaré utilizando dos subwoofers y de esa manera aprovecho los dos canales restantes del integrado y así lo aprovecho al 100%. Este amplificador requiere una alimentación un tanto especial, ya que al ser clase H requiere de dos fuentes de alimentación independientes, la cual una fuente de alimentación nos debe proporcionar un voltaje de más o menos 29 voltios, aunque en la práctica es más o menos 30 voltios con respecto a GND, y la otra fuente nos debe entregar un voltaje de más o menos 59, yo he utilizado más o menos 60 con respecto a GND para el correcto funcionamiento del amplificador, ya que al trabajar en clase H, cuando trabajamos a baja potencia, el amplificador se alimentará directamente de los rieles de bajo voltaje de más o menos 30 voltios.
Y solo en el momento en que exijamos altas potencias o que en la canción se produzca un pico de sonido que exija potencial amplificador, conmutará entre los rieles de alto voltaje de más o menos 60 voltios o más o menos 59 como he colocado en el diagrama, aunque en la práctica es más o menos 60 voltios. Por acá tenemos otro punto importante. Tenemos estos dos diodos, los cuales yo he colocado unos MUR 460, tanto para el positivo como para lo negativo. Estos diodos son muy importantes ya que protegen la fuente de alimentación en el momento que el amplificador conmuta de rieles, o sea, cuando el amplificador cambia de riel de alimentarse de más o menos, por ejemplo, de los más o menos 29 voltios a los más o menos 59 voltios, ya que estos diodos bloquean el paso de corriente o de voltaje de los rieles de alto voltaje hacia los de bajo voltaje, evitando un cortocircuito. Pero estos diodos deben ser de mínimo 3 amperios y deben ser lo más rápidos posible. Lo ideal en este caso para estos diodos es que sean diodos Schottky y con un voltaje inverso mínimo de 60 voltios para el correcto funcionamiento. Aunque les recomiendo que busquen o que consigan uno que tenga un voltaje inverso de al menos 100 voltios. En mi caso he utilizado unos RK360, pero no se consigue información sobre ellos. Sé que son Schottky ya que los medí y tienen una caída de 100 milivoltios, por lo que son Schottky, pero no sé sus demás características. Esto es lo principal para alimentar el amplificador. Aparte de ello, es necesario realizar un regulador de voltaje realizado con transistores y diodos Zener, tanto para el lado positivo como para el lado negativo. Estos reguladores se encargan de reducir el voltaje de los rieles altos, de los más o menos 59 voltios o más o menos 60, a un voltaje de 49 voltios, alrededor de 48 o 49 voltios, para alimentar el pin 20 y el 21. El transistor no es muy crítico. Yo he utilizado unos BD139 y unos BD140. Disculpa, tenemos el BD139 y aquí el BD140. Aquí lo importante del transistor es que tenga un voltaje de colector emisor mínimo de 60 voltios, ideal de 100. Para ajustar el voltaje de entre 49, entre 48 y 49 voltios, estoy utilizando dos diodos Zener de 24 voltios en serie para provocar una caída de 48 voltios. Si se fijan, el voltaje de alimentación a regular procede de los mismos rieles de alto voltaje como ya había mencionado. Esto con el fin de alimentar los circuitos driver internos de los transistores de potencia que se encuentran internamente en el RSN309W44. Como están viendo, este integrado es un tanto complejo y, por cierto, traté de evitarlo el mayor tiempo que pude, ya que es muy complejo. De repente ni siquiera es su complejidad, sino su cantidad de componentes necesarios para llevarlo a cabo. Y el otro punto es ajustar los voltajes necesarios para que este funcione correctamente. Por acá tenemos un pin muy importante, el pin 9. Este pin se llama ACDT, cuya función es evitar cualquier ruido del amplificador en el momento de encender como en el de apagar, ya que este pin debe alimentarse directamente del voltaje alterno que procede del amplificador hacia los puentes rectificadores que nos entregan los voltajes tanto del riel bajo como del riel alto, o sea, los más menos 29 voltios o los más menos 60 voltios. Su función es la siguiente: al alimentar el amplificador, el primer voltaje que aparece es el voltaje alterno del secundario del transformador. Ese voltaje llega a través de esta resistencia 47K en serie con este capacitor de 100 nanos
a través del pin 9 alimentando un circuito interno del RSN, el cual toma unos segundos y recién enciende el amplificador. Una vez que el voltaje se han estabilizado tanto de los rieles altos como de los rieles bajos, evitando cualquier ruido que se pudiera generar en las salidas a parlantes. Y lo mismo al apagar el amplificador, ya que si desconectamos el amplificador de la red eléctrica, el primer voltaje que desaparecerá es el voltaje alterno, y al desaparecer ese voltaje, el amplificador directamente entra en silencio y en ningún momento escucharás algún ruido. De hecho, desde que monté este amplificador nunca he escuchado un ruido de él, ya que de por sí es completamente silencioso aunque dejemos sus entradas al aire. Pues solo por curiosidad, este amplificador, a diferencia de los STK, su realimentación se produce directamente de su salida hacia las entradas de audio y no a pines específicos como ocurre en los STK. Por ejemplo, aquí tenemos el feedback 1, el cual llega a esta salida a parlante en el pin 8. Y si seguimos, el feedback 1 llega directamente a la entrada de audio. O sea, se alimenta como si fuese un amplificador operacional. Si ustedes realizan un preamplificador, por ejemplo, con algún integrador, por mencionar uno, un TL071, verán que su realimentación es desde su salida hacia su entrada de audio, en el caso de que se alimente con una fuente simple. Y de este mismo modo se alimenta el RCN. Todas sus salidas por delante se realimentan con su entrada, con su respectiva entrada de audio. Por último, es necesario destacar que este amplificador RSN posee una ganancia de entrada muy baja. Un celular típico, como el que estamos grabando este vídeo, no es capaz de excitar completamente este amplificador. Para ello es necesario realizar un preamplificador con cualquier integrado, por ejemplo en este caso al son de 4 entradas, como por ejemplo un TL074, donde cada amplificador operacional alimentaría directamente una entrada del amplificador y de este modo podrán sacarle todo el jugo, pero directamente a una fuente de audio, a no ser que posea una buena potencia de salida, no será capaz de excitar completamente el amplificador. Créanme, ya que se los digo por experiencia. Este integrado RSN309 es necesario fijarlo sobre un generoso disipador de calor, ya que calienta mucho, sobre todo cuando se utilizan simultáneamente sus 4 salidas. Y a la vez es necesario aplicarle una pequeña capa de pasta térmica entre el disipador de calor y el integrado para asegurar la transferencia de calor del mismo hacia el disipador de calor y de este modo mantener el integrado siempre fresquito y que no se nos dañe por algún exceso de temperatura. Por parte de los transistores reguladores, el BD139 y el BD140, estos no requieren disipador alguno, ya que estos no calientan en lo absoluto. Incluso podrían utilizar transistores más pequeños. Y bueno, dejemos de hablar y veamos el circuito físico, ya que he combinado dos circuitos que para mí son muy buenos, donde uno es este amplificador y una fuente conmutada. Voy a buscar el amplificador y ya lo veo. Bueno, aquí ya tenemos el circuito físico ya montado y terminado, pero antes les debo decir, disculpen si muevo mucho la cámara, ya que esta parte la haré sin trípode, ya que este amplificador lo he montado de forma exagerada y me ocupa todo el espacio de la mesa y no puedo utilizar el trípode que siempre utilizo. Así que disculpen eso. Como pueden ver, acá tenemos el amplificador con el RSN309, como ya lo habíamos visto.
Aquí tenemos los diodos de protección de la fuente de alimentación. Aquí tenemos los transistores de regulación de voltaje de más o menos 29 voltios o más o menos 48 voltios. Por acá tenemos las 4 salidas a parlantes, las cuales si seguimos llegan a su bornera, donde cada bornera alimenta 2 parlantes. Bueno, por acá tenemos la entrada de audio, las cuales llegan directamente a un preamplificador, como ya le mencioné. Este preamplificador está basado en 3 circuitos integrados TL082, los cuales se encargan de tomar la señal de la fuente de audio y amplificarla a un nivel adecuado para excitar completamente al amplificador con el RSN 309 WD44. Por acá tenemos 2 de sus canales y por acá tenemos otros 2, ya que este amplificador en 2 de sus canales amplifica la señal de entrada sin ninguna modificación. Por ahora, para alimentar 2 parlantes de frecuencia media y alta, y estos 2 canales restantes los utilizamos para alimentar 2 subwoofers. Para ello, este operacional de este lado, o el integrado TL082, toma la misma señal de audio de entrada y se encarga de filtrarla, entregando únicamente frecuencias bajas. Es decir, es un filtro pasabajo, el cual luego alimenta este otro operacional TL082, el cual se encarga finalmente de amplificar esta señal, y ya que el TL082 es doble, es utilizado cada uno para alimentar una entrada de audio. Pero en sí ambos canales van a amplificar la misma señal de audio de entrada de frecuencia baja para alimentar 2 subwoofers. Retomando con el amplificador, por acá tenemos la entrada de alimentación, la cual, si comenzamos por este lado, tenemos el GND general menos 29 voltios, en mi caso los 30 voltios, más 30 voltios, menos 60 voltios y más 60 voltios. Los cuales en mi caso, como ya les mencioné, no he utilizado un transformador, sino que he utilizado una fuente conmutada, la cual me provee todos esos voltajes para alimentar el amplificador con el RSN. Como podemos ver, aquí podemos apreciar todo el circuito de la fuente conmutada, la cual posee una topología Hall-Bridge. Ahí podemos ver los MOSFET que he utilizado. Disculpen ya que la fuente está un poco sucia, ya que hace años que la realicé y solo hasta recién me animé a utilizarla nuevamente. Como les venía diciendo, es de topología Hall-Bridge o medio puente y es completamente autooscilante, es decir, no depende de algún circuito integrado para funcionar, más que un transformador oscilador, que es este que podemos ver aquí. Y aquí podemos apreciar el transformador de potencia, el cual es de núcleo ferrita, en concreto de un flyback, el cual es donde derivan todos los voltajes para alimentar el amplificador. Incluso por acá nos entrega un voltaje de 12 voltios para alimentar el preamplificador, ya que lo realiza con una fuente simple. Tenemos una toma para alimentar los ventiladores, tanto el del RCN como el que enfría a la fuente conmutada y alimenta el arranque suave. Si ustedes han visto este canal, verán que hace años atrás realizamos el montaje de esta fuente conmutada. Como siempre, todos los links de los circuitos que están viendo en pantalla estarán ahí abajo en la descripción. Por último, con el amplificador RSN, como ya le mencionaba cuando estábamos estudiando el diagrama, este integrado necesita un voltaje alterno para alimentar el pin de ACDT, ya que de lo contrario el amplificador no se activaría. En este caso, como estamos utilizando una fuente conmutada, no poseíamos ese voltaje alterno para alimentar el pin de ACDT, o al menos
no voltaje alterno de baja frecuencia, de unos 60 Hz, ya que aquí estamos trabajando del orden de los kilohercios e intenté inyectárselo directamente de los bobinados de potencia del transformador de ferrita, pero no funcionó. El amplificador no se activaba. Así que para resolver ese problema he utilizado este pequeño transformador, el cual se alimenta directamente el voltaje de red de 110 voltios AC y me entrega un voltaje de 5 voltios AC para alimentar el pin de ACDT y de esa manera activar el amplificador. Este transformador puede ser lo más chiquitito posible, ya que por acá no circula corriente, simplemente se utiliza esa señal para que el RSN sepa cuándo activarse y cuándo debe apagarse. Por acá, como ya mencioné, tenemos la salida a parlante, por acá tenemos la entrada de audio y por acá la entrada de alimentación de voltaje de red de 110 voltios AC para alimentar todo esto. En estos momentos no podemos realizarle una prueba de sonido, ya que son altas horas de la noche, en concreto son las 9:32 de la noche. Y si probamos este amplificador a estas horas, seguramente los vecinos nos van a echar la policía. Pero realicemos algunas mediciones de voltaje a ver con qué estamos alimentando este amplificador. Voy a conectar esto a la red y ya nos vemos. Aquí ya he conectado la entrada de voltaje de la red de la fuente conmutada para alimentar todo el amplificador y así podemos checar el voltaje al que estoy alimentando el amplificador. Y como podemos ver, la fuente ya está encendida y está alimentando todo, ya que podemos apreciar todos estos LEDs que nos indican que todo está alimentado, incluso el preamplificador. Y ahí podemos ver tanto el ventilador que enfría a la fuente conmutada como el que enfría el amplificador. Y aquí ya he colocado el voltaje, el multímetro en la escala de voltaje DC. Y he colocado la punta negra en el disipador de calor, ya que corresponde a GND. Si colocamos, como ya mencioné, la punta negra en GND y tocamos el pin de menos 29 voltios, podemos ver que tenemos menos 34 voltios. Y si tocamos el pin de más 30 voltios o más 29 voltios, vemos que tenemos 34 voltios, por lo que en los rieles bajos en estos momentos tenemos un voltaje de más o menos 34 voltios. Pero esto es debido a que la fuente conmutada es autooscilante y no cuenta con regulación, es decir, es de lazo abierto. Y en estos momentos el voltaje de red está un poquito alto y por ende los voltajes secundarios de la fuente conmutada se elevan un poco, pero esto no afecta al funcionamiento del amplificador. Ahora si continuamos y colocamos la punta en el cable de más 59 voltios, podemos ver que tenemos menos 69 voltios. Y si continuamos en el siguiente pin de más 59 voltios, tenemos más 69 voltios. Pero como ven, el amplificador soporta ese voltaje sin problema. Además, este voltaje lo estamos obteniendo debido a que en este momento no poseemos carga, no poseemos ningún tipo de carga en la fuente conmutada, es decir, no tenemos ningún parlante y no le estamos inyectando señal de audio para que este funcione y a su vez absorba voltaje de la fuente conmutada. Si volvemos a medir entre GND y menos 29 voltios, tenemos menos 34. Entre GND más 29 voltios más 34. Entre GND y menos 60 voltios tenemos menos 69. Y entre GND
más 60 voltios, tenemos más 69. A pesar de que los voltajes están un poquito elevados, son completamente simétricos. Voy a esperar al día siguiente que sea un poquito más temprano para que le realicemos una prueba de funcionamiento a este amplificador y todos veamos de lo que es capaz ese integrado. Así que nos estamos viendo el día siguiente. Bueno muchachos, ya estamos de vuelta por acá nuevamente con el amplificador de 4 canales en clase H con el integrado RSN 309W44, el cual está alimentado completamente por una fuente conmutada, la cual podemos ver ahí. Y les indico las conexiones para realizarle una prueba de funcionamiento. Por acá tenemos la entrada de voltaje de red de 110 voltios AC, la cual alimenta a la fuente conmutada, la cual a su vez alimenta al amplificador RSN 309 W44 con un voltaje de más menos 30 voltios para los rieles bajos y un voltaje de más menos 60 voltios para los rieles altos. Aparte de eso, alimenta al preamplificador, el cual su entrada de audio viene directamente a este amplificador de auriculares, el cual únicamente estaremos utilizando por su potenciómetro para controlar el volumen a gusto. Y este a su vez está conectado directamente a mi PC. Por acá tenemos las salidas a parlante, donde este conector es de dos salidas, el cual alimenta dos subwoofers, donde uno es ese subwoofer que tenemos ahí de 4 ohmios, y su otra salida alimenta este otro subwoofer, el cual es de doble bobina y está configurado a 2 ohmios. Esto me ha traído un pequeño problema, pero ya se lo estaré comentando más adelante. Y por acá tenemos el conector de salida de dos parlantes para frecuencias medias y altas. Aquí tenemos un parlante y por acá tenemos otro parlante. Y bueno, vamos a colocar una canción y vamos a ver cómo funciona esto. Aquí tenemos la canción y le damos reproducir y le damos volumen. Cabe destacar que no le voy a dar mucho volumen, ya que es muy temprano por la mañana y pues los vecinos se podrían molestar. Y como ven, ahí lo tenemos. Como pudieron notar, el amplificador se ha silenciado por completo. Y este es un pequeño problema que se me ha presentado por utilizar este subwoofer de 2 ohmios, ya que al ser de 2 ohmios, el integrado RSN 309W44 se protege por sobrecarga. Y una vez que el integrado se ha protegido por sobrecarga, aunque bajemos el volumen o desconectemos el parlante, no volverá a amplificar y estará completamente apagado. La única manera de volverlo a encender o de que vuelva a funcionar es cortando la alimentación de todo el sistema y alimentarlo nuevamente, y de esa manera el amplificador volverá a funcionar. De hecho, si podemos ver, aquí tenemos la canción reproduciendo, pero si le damos volumen, así le demos a tope, no amplifica en lo absoluto. Para ello,
es necesario, como ya comenté, cortar la alimentación y volverla a conectar. Voy a desconectarla, ustedes verán que todo se va a apagar. Como ven, ahí se ha detenido el ventilador. Y si lo conecto nuevamente, todo enciende. Y si ahora, si le doy volumen, como pueden ver, ahí está funcionando perfectamente. Noten esto, a baja potencia está funcionando bien con ese subwoofer 2 ohm, pero miren lo que pasa si intenta subirle más volumen. Ahí se ha vuelto a apagar. Vamos a dejarlo a un mínimo volumen. Voy a apagar todo esto nuevamente y lo alimentamos. Y como ven, el amplificador vuelve a funcionar, por lo que este integrado internamente posee protección contra sobrecarga. Lo que está muy bueno que esté integrado, se agradece eso, ya que nos evita estar fabricando más circuitos externos a este. No sé si se capta en el vídeo, pero a pesar de que el ampli está funcionando a baja potencia, se escucha realmente espectacular. Con esos dos subwoofers y esos dos parlantes. Ahí se ha protegido nuevamente. Desconecta y vuelve a conectar. Pero esto no es ningún problema, ya que este descuido mío, ya que no debe utilizar ese subwoofer. Y en la causa del problema es ese subwoofer, ya que yo lo desconecto y trabajo los tres parlantes restantes, el ampli no se protege. Pero bueno, al menos con eso descubrimos que este integrado internamente posee sistema de protección contra sobrecarga. Y me imagino que debe funcionar como sistema de protección contra cortocircuitos. Por lo que este RCN 309W44 me ha sorprendido. Y bueno, muchachos, creo que no hay más nada que agregar. Eso es todo y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.